Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. Este ha sido un programa muy especial. Estén atentos hasta el final, porque todo tiene que ver con todo. Quizá cuando empiece a hablar pensarán que no, pero va a ver que con el entrar del programa se da cuenta que todo tiene que ver con todo. Vamos a hacer un artículo de Martín Pastor que él llamó Impunidad con licencia para matar. Con el furor mediático generado por los atentados en Barcelona este sábado 17 de agosto, el mundo parece haber recordado este pasado 17 de agosto, el mundo parece haber recordado la tristeza, rabia e impotencia que se siente al ver civiles, hombres, mujeres, niños, ser asesinados de forma violenta. Sin embargo, como una venda selectiva, también el mundo decide cuándo sentir esto y cuándo no. Este 22 de agosto, 5 días después, aproximadamente a 4.000 kilómetros de distancia de Barcelona, en Raqqa, Siria, 78 civiles, entre esos niños, fueron asesinados por un ataque aéreo indiscriminado sobre barrios residenciales llevado a cabo por Estados Unidos y su coalición. Sin embargo, esta situación no es nueva, ni para Estados Unidos ni para el mundo. Según un estudio publicado en 2013 por expertos de Irak, Estados Unidos y Canadá, el número de civiles muertos a causa de la invasión a Irak fue de 405.000 personas entre 2013 y 2011. En otro reporte preparado por 3 asociaciones médicas internacionales, la cifra en Pakistán habla de aproximadamente 49.000 civiles muertos entre 2004 y 2013. Y en Afganistán un promedio de 94.000 civiles entre 2001 y 2011. Es decir, que solo en los primeros 10 años de guerra en estos 3 países, los Estados Unidos suban más de 500.000 de civiles muertos. Este ataque y otros perpetrados claramente violentan el derecho internacional, amparados bajo la Cuarta Convención de Ginebra de 1949 y su enmienda en el Protocolo I de 1977. Estos mecanismos legales, con consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, prohíben el deliberado o indiscriminado ataques a poblaciones civiles en zonas de guerra y ameritan que las fuerzas atacantes deben tomar las precauciones necesarias para cuidar el bienestar y vida de los civiles. A pesar de ser ratificado por 173 países, los únicos que no se adhieren son Estados Unidos, Israel, Irán, Pakistán, India y Turquía. Aunque no es de sorprenderse que Estados Unidos no haya firmado dicho protocolo, la policía del mundo no ha ratificado ningún tratado o convención que resguarde los derechos humanos a nivel mundial desde 2002, y previa a eso no firmó los más importantes que protegen a las víctimas de la guerra, el protocolo 1 y 2. Esto se debe a que toda su política exterior y economía se basa en el militarismo. Por 225 años de los 241 de existencia, los Estados Unidos han estado en guerra, el 93% de su historia. Según la Asociación de Salud Pública Norteamericana, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el 2001 se registran 248 conflictos armados, de los cuales 206 han sido causados por Estados Unidos. Entonces, a la luz de los atentados en Barcelona, la pregunta es: ¿qué diferencia tiene un grupo armado que asesina a civiles para sus intereses y un Estado que hace lo mismo? La respuesta es la necesidad de un amparo legal internacional. Estados Unidos tiene licencia para matar y se han asegurado que sus acciones estén dentro de la ley. Después de los genocidios ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, tanto en el frente occidental como en el Pacífico, en 1948 se aprobó que en Naciones Unidas la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, a la cual Estados Unidos tiene inmunidad legal. El mismo FBI entiende asesinato en masa como el acto de matar 4 o más personas en un mismo incidente, dentro de un mismo periodo de tiempo. Por esa razón, este tipo de asesinato indiscriminado de forma masiva está penado dentro de las leyes nacionales a nivel mundial. Es por eso que en 1998 se adoptó el Estatuto de Roma, que daría a su vez paso a la creación de la Corte Penal Internacional, con la experiencia acarreada por los tribunales criminales internacionales,
que ya habían enfrentado casos de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad en Ruanda y en la ex Yugoslavia. Con grandes precedentes jurídicos, el Estatuto de Roma entró en vigencia el 1 de julio de 2002, dando origen a la creación de la Corte Penal Internacional. La jurisdicción de esa Corte, complementaria a la nacional de cada Estado, sería la de administrar justicia y prevenir impunidad a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. Con la misma lógica de los juicios de Nuremberg, que buscaban determinar y sancionar a los dirigentes y funcionarios colaboradores directos del nazismo alemán. Pero los Estados Unidos, que en su momento apoyó un tribunal internacional en Nuremberg, fue uno de los 7 países en contra de la creación de la Corte Penal Internacional. En la conferencia de plenipotenciarios que daría lugar al Estatuto de Roma, la delegación norteamericana propuso que Estados Unidos tenga control político sobre las actividades de la Corte Penal Internacional y que toda acción de la Corte requiera aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, de la cual es miembro permanente con derecho al veto, o que este Consejo reconozca previamente la competencia de la Corte Penal. Ninguna de estas propuestas fue aceptada. Tras presión política, la administración Clinton, al finalizar su mandato, accedió a la firma del Estatuto de Roma, pero no lo ratificó. Con el ingreso de la administración Bush, Estados Unidos formalmente se retiró del Estatuto en el año 2000. Desde ese momento, inició una sucia campaña para establecer mecanismos que obstaculicen las nuevas funciones de la Corte Penal Internacional y logren obtener impunidad legal sobre temas de genocidios, crímenes de guerra y lesa humanidad. Otro de los mecanismos de inmunidad es el American Service Members Protection Act, ASPA, firmado por Bush en 2002. Esta ley, apodada la Ley de Invasiones de la Haya, tiene como objetivo prevenir que ningún ciudadano americano sea juzgado por la Corte Penal Internacional. Esto incluye de manera explícita en el punto 9 de la sección 2002 al presidente de los Estados Unidos o cualquier servidor público. Además, prescribe que para tropas norteamericanas que participen en operaciones de paz de la ONU se deberán aplicar una de las siguientes condiciones: garantía del Consejo de Seguridad de otorgar inmunidad a tropas estadounidenses y que la Corte Penal no ejerza su jurisdicción en los territorios donde se efectúen estas misiones. Para acentuar más la injerencia sobre el derecho internacional y la supuesta justicia internacional, el ASPA establece que el presidente de Estados Unidos puede usar todo medio necesario y apropiado para liberar a algún ciudadano estadounidense detenido por la Corte Penal. En otras palabras, bajo esta cláusula, cualquier Estado miembro de la Corte Penal cumpliendo sus obligaciones puede correr el riesgo de ser atacado por los Estados Unidos. En América Latina, el ASPA se aplicó para suspender la asistencia militar en Belice en 2003 y el apoyo económico de aproximadamente 400.000. Menos de un año más tarde se firmó un acuerdo bilateral de inmunidad. La misma técnica ocurrió en Honduras, Panamá, Colombia, Haití, Bolivia, El Salvador y los otros países que han firmado sus acuerdos con los norteamericanos. En la actualidad, parecería que Estados Unidos logró su objetivo. La impunidad al momento de asesinar poblaciones civiles continúa, aceptando de manera que raya en la burla estos asesinatos indiscriminados de civiles. El gobierno lo soluciona con condolencias pagadas a los miembros de las familias afectadas. Y escuchen este tema. Para el imperio, la vida de un niño afgano vale $2.414. El costo de una televisión plasma de 55 pulgadas. La situación empeora global y los líderes militares y políticos de Estados Unidos, causantes de esta desgracia mundial, continúan libres. Por su parte, la Corte Penal Internacional ha sentenciado a 36 personas, de las cuales todas son africanas. A pesar de los crímenes de lesa humanidad y guerras cometidos en Europa del Este, sureste de Asia, Latinoamérica y Medio Oriente de los juicios de Nuremberg, ningún líder europeo, occidental o norteamericano ha sido juzgado por sus crímenes de guerra o por lo que la ley determina que tampoco lo será. Y ahora vamos a traer esto para acá. ¿Por qué eso yo empecé con este tema? Los dueños del mundo. El filósofo y politólogo Alexis Alzurú advierte sobre la alta probabilidad de que antes de las elecciones de gobernadores se produzca en Venezuela un golpe de Estado,
por parte del sector anticubano de la Fuerza Armada, quizá liderada por Diosdado Cabello. De no producirse, se haría porque la infiltración del sector militar es mucho mayor que lo que se supone, y el futuro del país sería tan sombrío como el de Cuba. Siguen vendiendo al mundo la gran mentira de Cuba, que es un invento del CFR de Rockefeller, que a partir del CFR se creó la CIA, que reclutó a Fidel Castro en febrero de 1948 para llevar adelante el Bogotazo. Pero veamos realmente lo que está atrás de este golpe. De alguna manera, vamos a decir, compró, nacionalizó, sí, rescató sí. La mayoría de las acciones que estaban en posición de la Exxon. Ahí se inició como un camino donde Rex Tillerson ya era en ese momento sí. el CEO de la Exxon, y pareciera que de alguna manera esa situación vuelve a tomar fuerza con, si se quiere, los mismos protagonistas en un contexto político diferente. Es como una especie de revancha de la Exxon, poner en palabras de Donald Trump esta posibilidad de una intervención militar. Hay algo de eso, hay un juego convergente. En el año 2003 yo era periodista del Mercosur, asistí a una convención de CEOs petroleros en Buenos Aires. En esa convención, el representante de la Shell holandés dijo en buen castellano: por ahora vamos a desentendernos del caso bolivariano. Cuando no el juego se tranque, lo dijo en otras palabras, el caso bolivariano será nuestro tema 1 de agenda. Yo anoté en ese momento en un artículo cuál es el tema 1 de la agenda de la Shell, para explicar lo que estaba advirtiendo, es una advertencia. En el año 2007, Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta iniciante o candidata, no me acuerdo, fue a España, en Barcelona se reunió con 300 petroleros y otros empresarios de la energía en España, o en Barcelona. Y ahí un periodista o empresario, no recuerdo, le preguntó: ¿y por qué la asociación con Venezuela? Todo bien, la oferta de inversiones, todo bien, Argentina, vaca muerta, pero ¿por qué la asociación con el gobierno bolivariano, que es tal y tal? Y ella dijo: porque es la pieza energética del continente. No podemos jugar sin la pieza energética, depende que, a no ser que querramos jugar en sentido opuesto. Y hace apenas 25 días, lo volvió a repetir esta misma advertencia, o este sentido, otro gran CEO de la Exxon, donde lo dijo esto, creo que en California, lo leí en una revista norteamericana, donde dijo: Venezuela fue un problema menor, ahora se convirtió en un problema mayor. Con lo que dijo el senador que citó Roberto, queda bien claro que Venezuela es un problema económico, energético y político, es un problema geopolítico global. No es una república bananera, que lo es en términos de la opresión nacional. Es una potencia energética global. En esa medida ellos tienen que calcular muy bien el juego que van a hacer, no solo porque van a afectar a la costa mexicana, todo eso que nombraba Roberto, es que van a afectar a cerca de 7.000 trabajadores de la Citgo, que son trabajadores norteamericanos, y van a afectar cerca de 200.000 personas, indios y negros del Harlem, que reciben cada año en invierno combustible barato o subsidiado de la Citgo venezolana. Venezuela le vende a la Citgo su empresa en Estados Unidos, que a su vez contrata con empresas adentro. El principal afectado, por lo menos una semana, 15 días, va a ser el mercado interno de la costa oeste. Ahí vamos a ver cómo se las arreglan. Y lo otro es el juego de los bonos. Venezuela le vende bonos, ahí hay una contradicción, pero le vende bonos muy baratos a veces y depende del caso caros. Esos bonos están en el mercado norteamericano. ¿Qué van a hacer los jugadores de bonos si hay eso? ¿Qué va a pasar con el mercado petrolero internacional y la OPEP, que anda en esa tensión, si hay una invasión a un país petrolero? ¿Van a jugar a que el petróleo se vaya a 70, 90 dólares de nuevo? ¿Van a jugar a que se fraccione el mercado internacional en un hemisferio con 70 dólares y otros sectores del mundo a 40, 50? Es como muy complejo el juego que tienen en manos para decidir invadir. Y lo último, un estudio que hizo Carlos Lang, un experto venezolano en contrainteligencia, dice
que si Estados Unidos se atreviera a invadir a través de Colombia o la OEA o los dos territorio venezolano, entre 2 y 3 millones de venezolanos, chavistas y no chavistas, se levantarían en armas. Eso se llama base social. No hay guerra militar sin base social. Se atreverán a una cosa similar sin hablar de América Latina, solo a eso. Ahora vamos a seguir hablando de eso mientras nos toca hacer una pequeña pausa. Todo tiene otra explicación. Observar cómo maneja el imperio las cuentas pendientes. El sometimiento debe ser total. El sector anticubano, expresó Al-Zuru, recibió luz verde de parte de Donald Trump para actuar, y de allí la gira de 5 días que emprendió Mike Pence, el vicepresidente, por Colombia, Argentina, Chile y Panamá, en la búsqueda de apoyo para un gobierno de transición cívico-militar que incluiría a Leopoldo López, pero no al resto de la MUD. Ahora bien, ¿vamos a ser los mismos sudamericanos, verdugos de un país hermano? ¿Sentar las condiciones para que el futuro sea un boomerang? ¿Queremos ser como Colombia? ¿La Turquía de América? Búsqueda de un acuerdo. Eso tiene que ver con, 1, la oposición. No hay guerra sola, hay guerra si se apoya en hombros de otro. Los hombros venezolanos para una intervención norteamericana están muy mal. Se acaba de dividir la MUD en términos electorales, político-electorales. 7 partidos de los 21 que componen la MUD, la Mesa de Unidad Democrática de la oposición, van a elecciones en diciembre. Eso es un problema porque ya les creó escozor al interior. Entonces van a tener dificultades por ese lado. 2, Colombia ofrece sus hombros para apoyar la intervención. No solo eso, en el norte de Santander, colindante con San Cristóbal, Venezuela, hace 3 meses están preparadas las tropas de los Guzmanes, que son los grupos paramilitares que usaban las famosas sierras para cortar gente. De los peores paramilitares que tiene Colombia. Están preparados para intervenir. Ya le echaron tiro a las casas de las familias que fueron a votar atravesando el río el 30 de julio. Entonces son muy duros. Ya Colombia apuesta a una intervención, pero tiene un problema, que es el interno. ¿Qué hace con la FARC, que está en el norte y el sur de Santander, y qué hace con el ELN, que está en La Guajira? ¿Podríamos decir que Santos avala incluso este tipo de intervención? Lo ha dicho en forma enfática y transparente. Queremos es el único que ha hablado tan igual como Julio Borges, el presidente de la Cámara del Parlamento venezolano, que fue a la OEA a pedir la intervención. Santos ha dicho hace 2 días claramente que Norteamérica tiene que contemplar una opción. Esto es para muchos la alta música en sus oídos. Pero si damos un poco más fino, encontramos que la excusa es que Venezuela no se convierta en Cuba, y apela a un sector anticubano de las Fuerzas Armadas. Evidentemente, Cuba sigue dando frutos al imperio. 60 años más tarde aún sirve para quedarse con la primera reserva de petróleo del planeta. Pero ahora bien, ¿conocemos quién es quién en Venezuela? ¿Quiénes son los que están preparando la élite para la reconstrucción del país? Eso. Modesto, venimos de unos meses donde vimos una Venezuela convulsionada, con muchos actos de violencia. Hemos visto gente morir en las calles, víctimas de estas guarimbas, ¿no? que se instalan sobre todo en parte de los barrios más pudientes de algunas ciudades venezolanas. ¿Crees vos que podría haber una relación directa entre estos grupos de oposición violenta y las petroleras a través de algún tipo de fundaciones? Sí, la madre de Leopoldo López fue gerente de PDVSA. Mediante sugerencias hicieron negocios que conformaron una empresa que manejan los familiares y los suegros de Leopoldo López. Y junto con Capriles manejan un consorcio comercial de importación, no solo de alimentos, que es lo que yo creía hasta hace unos meses. Acaban de informar que también de combustible, lo cual es un negocio raro en Venezuela. PDVSA importa combustible, el que no puede producir, pero que alguien privado importe combustible es llamativo. Yo estuve trabajando alguna vez
unos 4 meses el mercado petrolero venezolano en calidad periodística y nunca vi una sola empresa de las que conocí que importara combustible en la Cámara Nacional de Petróleos de Venezuela que no fuera trucha. Entonces solo eso me llama la atención, no puedo asegurarlo, pero es llamativo. Entonces hay un interés indirecto y hay un interés directo. Uno, el control de la renta petrolera, que en buena medida estuvo en manos de los importadores en forma tangencial, importadores de todo en Venezuela, porque es el 80% del ingreso del país. Y dos, porque hay 2 familias ramificadas, los Capriles y los López, son López Mendoza. Mendoza es una de las familias más tradicionales de la burguesía venezolana. Y Capriles son Capriles, tiene otro nombre, apellido de origen español, que es la otra gran familia tradicional, como si dijera acá los Tonji, no sé, cualquiera de esas. Anchorena, 150 años de tradición heredada de las propiedades de tierra de la colonia. Esas 2 familias están enramadas, están enlazadas. En el medio hay un juego de varios. Julio Borges, hay varios diputados que tienen empresas y tierras donde se produce o se envasan. Entonces hay una relación económica que les da interés directo, pero es más indirecto, es la renta, es la producción de la riqueza, de la propiedad de la tierra, de la energía venezolana que va a PDVSA y de PDVSA al Estado Banco Central. Esa renta en ese circulante es el que ellos quieren atrapar. Maestro Emilio Guerrero, Roberto Bellota, les agradezco muchísimo por haber compartido. La misma oligarquía que gobierna la Argentina. Pregunto, sabemos que en política nada es casual. El cierre de la importación de biodiesel a Estados Unidos ¿no será una apretada para que nuestro país se sume a Colombia en un plan contra Venezuela? Ahora bien, ¿de qué se quejan los europeos? Un total de 312 contenedores marcados con el sello de explosivos han salido del puerto de Bilbao con destino a Arabia Saudí. Un cargamento que, teniendo en cuenta que cada contenedor tiene una capacidad de 28 toneladas, podría sumar un total de 8.656 toneladas de armamento. Muchas armas destinadas a un país que lidera la ofensiva en la guerra de Yemen, donde está cometiendo crímenes de guerra y violando derechos humanos, y para que el Parlamento Europeo ha pedido el bloqueo comercial de armamentos. El gobierno niega que las armas que lleva años vendiendo a Arabia Saudí se utilizan en la guerra de Yemen, aunque varias organizaciones dentro de la campaña Armas Bajo Control advierten de que el Estado español podría acabar siendo cómplice y por lo tanto acusado de crímenes de guerra. España es el tercer país que más armas exporta a la dictadura saudí. Cripto saudí. Hay que aclararlo. Cripto saudí. En 2016 vendió 116 millones de euros a esta monarquía, más de 650 millones de euros desde que comenzó la guerra en este país del Golfo Pérsico, que hoy sufre una de las peores crisis humanitarias. Recordemos que Arabia Saudí es uno de los que financia la invasión a Siria también. Una revista alemana publicó la semana pasada: Argentina se fundó sobre un genocidio contra los mapuches. Es interesante ver el cinismo de esta gente. Europa hace 2000 años que vive del saqueo del resto del mundo. Cometieron el más aberrante de los genocidios, que fue la trata de esclavos desde África. 60 millones de seres humanos vendidos como esclavos. Y tienen el caradurismo de defender derechos de las minorías de otros países. Todo lo que tiene Europa lo hizo y lo sigue haciendo con la rapiña. No olvidemos los que están robando, le robaron el petróleo a Libia, el oro de Libia. En donde van, roban. Lo único que saben hacer es robar al tercer mundo todo lo que necesite para su confort. Han llevado a la miseria a países enteros, a quienes han sometido mediante guerras y hambrunas. Ahora van a comenzar a pagar todo el daño que causaron durante siglos.
Vamos a empezar a bajar a nuestro país. Es la política, estúpidos. El asesor del gobierno, Jaime Durán Barba, se refirió durante una entrevista con el diario El País de España al fuerte cruce televisivo que tuvo la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal con el panelista Diego Brancatelli, días antes de las elecciones legislativas. En dicho medio, el ecuatoriano dejó abierta la posibilidad de que dicho episodio estuviera armado. Ahora pesa mucho más que lo que la gente dice en Facebook que lo que dice el propio candidato. El video de Vidal Brancatelli lo vieron 3 millones de personas. Eso mueve mucho más que el editorial del periódico Perfil, en el que yo escribo, por ejemplo. Mi columna me cuesta mucho trabajo, pero me leen unas 10.000 personas. Yo no influyo nada, ese video sí, indicó Durán Barba. ¿Pero ese enfrentamiento estaba preparado por usted?, le preguntó el periodista del País, a lo que Asesor respondió de modo evasivo: eso es otra cosa. Yo soy un técnico que sabe hacer campañas electorales, que es creativo. Ahí sí lo voy a influir. Venimos trabajando desde 2004 en México, cuando nos dimos cuenta que la Internet es una revolución total para la política. El video de la discusión, que se dio casi en el límite de la veda electoral por la proximidad del día de la elección, se reprodujo miles de veces. Sigamos. Venimos a cambiar la política. Sí, la cambiaron, la hicieron más perversa todavía. Y fíjense, esto sigue. Las inundaciones y las PASO. El gobierno sabía que iba a pasar, pero se dedicó a las elecciones. Lamentablemente el gobierno sabía que esto iba a suceder del año pasado. Manifestó ante la Tecla en Vivo, Cadena Río 88.7, el diputado provincial por el GEN, no es Frente para la Victoria, para que me digan algo, Marcelo Oso Díaz, en referencia a las inundaciones que afectan gran parte del centro de la provincia. Estuvimos en reuniones del Ministerio de Infraestructura y les advertimos acerca del fuerte encharcamiento de todos los campos y la difícil capacidad de absorción, y que cuando viniesen las lluvias de primavera el tema iba a empeorar, agregó. Volviendo a responsabilidad propiamente dicha, el legislador dijo que el gobierno se dedicó a lo político, electoral y confrontar, y remarcó con ironía que ahora dicen que van a tener un mes de gestión. Es una lástima que, sabiendo que esto iba a pasar, no tomaron las acciones pertinentes, afirmó. Por supuesto que no le voy a echar la culpa de las lluvias a la gobernadora, sería muy demagógico, pero sí que hay que destacar que no tiene equipo técnico para enfrentar este problema. Carece de una política hídrica, no sabe lo que tiene que hacer con el excedente de recurso hídrico. Muchachito, Oso Díaz, te respondo. ¿Sabes cuánto votan en su partido? 20.000, 30.000, 40.000. En el Gran Buenos Aires hay como 12 millones de personas, querido. Ustedes no existen para La Plata. Para la ciudad de La Plata, Ustedes no existen. Duhalde instaló en el 2002, cuando subió Kirchner, la dictadura del conurbano bonaerense. Acá, el que gana el conurbano es el presidente de la República. Así de sencillo. Vamos a empezar con el tema del sur, que esto se está poniendo muy complicado, pero estamos empezando a descubrir cosas nuevas acá. Estamos empezando a descubrir cosas nuevas. Lo que tenemos son unos años y vivimos el pasado y no nos pueden engañar tan fácil. Encapuchados mapuches quemaron 18 camiones con alimentos en el sur de Chile. El mismo grupo se adjudicó la reciente quema de varias capillas en la zona y son responsables de más de 30 acciones violentas en 2016. De acuerdo a Carabineros, unos 15 sujetos que protagonizaron el ataque incendiario en un recinto ubicado a 10 kilómetros de la ciudad de Temuco iban armados y amenazaron a guardias de seguridad y conductores antes de llevar a cabo la quema de los vehículos estacionados. De los 18 camiones afectados que prestaban servicio a las empresas Luchetti y CCU, al menos 13 quedaron completamente destruidos, precisó la institución. Vamos a ver cómo quedaron esos camiones. Bueno.
Reunidos en Choel, los miembros de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro solicitó a las autoridades, sobre todo a las nacionales, frenar la escalada de violencia que se registra en la zona de la cordillera, donde se hacen más frecuentes los ataques, sobre todo incendiarios, del grupo RAM, Resistencia Estatal Mapuche, ¿no? Consideran que son grupos terroristas y que la dirigencia del campo desde hace mucho tiempo tenemos información de lo que viene sucediendo en Bariloche y la zona. La Federación rechaza todo tipo de violencia en cualquier forma, sostuvo Casagrande, quien aclaró que el reclamo puede ser justo o no. Debe haber ciertos casos que sí y otros que no. Pero si analizamos las acciones del RAM, rechazamos de plano este tipo de acciones. Además rechazaron el pedido o argumento que quieren hacer otra nación dentro de la Argentina y dentro de Chile. Eso obviamente también se rechaza. La RAN, que lidera Facundo Jones Guala, ha realizado varios ataques incendiarios que van desde el histórico refugio Jacob en la montaña de Bariloche, hasta cabañas del Sindicato del Petróleo del Hoyo, una estación de La Trochita, un camión en General Roca que iba a la estación de Benetton, varias máquinas más, varios camiones más. Ahora los dirigentes ruralistas de Río Negro temen que se agrave la situación en caso de que algún poblador o puestero, al ver extraños merodeando su casa, abra fuego contra los manifestantes. Hay que tener en cuenta que las mismas organizaciones mapuches rechazan al grupo RAM, dijo Casagrande, quien aseguró que tenemos información desde hace mucho tiempo en la zona de Bariloche sobre el accionar de este grupo, que en realidad son terroristas. Yo lo dije, son un grupito chiquito, son 500 personas dentro de la comunidad araucana. En este marco, el presidente de la Federación manifestó: esperamos que el gobierno nacional actúe e intervenga, y junto con el gobierno de Chile, donde los padecen antes que nosotros. Es necesario que empiecen a dar soluciones al tema, sobre todo para frenar la escalada de violencia, porque no podemos permitir usurpación de terrenos privados. Silvia Rux, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Chile, dijo: la población inmigrante europea junto a la mapuche son las que peor trato reciben. Esto tiene que cambiar. A esta señorita yo le diría que hay alguien que la pasó peor. El matrimonio Lufinger, que murieron quemados. Estas fueron sus últimas palabras. Nos atacaron, por favor, salimos. Viviendo acá en Werner Luxinger, está herido. ¿En qué punto, señora? El fondo, la granja Lumahue. La granja fue atacada. Sí, la granja Lumahue. Fue atacada. El señor Luxinger está destinado. Werner Luxinger. ¿Y este comandante que llegamos, señora? General López, 5 kilómetros. General López, a 5 kilómetros. El asfalto. Ya, señora, está seleccionada, ¿no? No. ¿Cuántas personas eran más o menos? No sé, no había más que a uno, pero gritaba: mátalo, weón, mátalo. Señor Palermo, me dijo, ¿cierto esto? No, la granja Lumahue. Yo llamé a mi hijo, la que lo mi marido está herido. Ah, bueno, ya. Ya, señora, ¿esto queda cerca del CUM, me dijo? No, 5 kilómetros, General López. ¿A General López 5 kilómetros? Sí. General López 5 kilómetros. Ya, señora. Granja Lumahue. El fondo, la granja La Lumahue, ya. De Werner Luxinger. ¿Cuánto tiene su esposo? Werner Luxinger sigue disparando, por favor, vengan luego. Ya, señora. Están disparando al fondo de ellos. ¿Pasó a lo mejor que esta familia? La página web de Gendarmería Nacional fue hackeada anoche para pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado, hace 2 o 3 días atrás. Maldonado fue la leyenda que se podía leer al ingresar a la página de inicio del sitio. Además, los hackers reemplazaron el nombre de Gendarmería Nacional Argentina, que aparece en el espacio superior de la pantalla, por Vergüenza Nacional Argentina. Veamos cómo quedó la página. La empresaria mendocina Rosita Aldao, de esto vamos a hablar sobre el final también, quien denunció públicamente que un grupo de araucanos, no sé si mapuche, le usurpa las tierras en la zona de Los Molles, en Malargüe. Quiero aclarar esto.
Los Molles está a 15 kilómetros Las Leñas. Además, acusó al grupo de pertenecer a la resistencia nacional mapuche, RAM, y afirmó que están armados y que los mapuches nunca existieron en Mendoza, que es cierto. Todo esto empieza con un juicio por usurpación. Nos usurpan un terreno. Se inicia un juicio para desalojarlos y la jueza declara no innovar 2 veces. Ellos adujeron que eran tierras fiscales, algo que demostramos que no era así, presentando planos y todo lo que se exige. Cuando ven que se les viene el agua encima y va a Gendarmería a completar la medida de no innovar, presentaron un escrito de una institución indígena y indician un juicio a través de la institución por los mapuches. Los mapuches nunca existieron en la provincia de Mendoza, relató la mujer. No tienen ninguna personalidad jurídica y aducen que está en trámite. En referencia a quienes habitan el campo en cuestión, Aldao desarrolló, en esa comunidad mapuche son usurpadores, el padre, el hermano y su concubina, de apellido López, que de mapuche no tiene nada. La empresaria cuestionó además que esta familia mapuche tiene una pilastra con la energía eléctrica habilitada, pero que no habrían presentado los papeles correspondientes para contar con dicho servicio. Para concluir, la entrevistada reclamó: estamos hartos que nos lleven por delante. Uno de los puntos que abordaron en el comunicado tuvo que ver con un cuestionamiento por más de 30.000 hectáreas que pertenecerían a la familia de Rosita Aldao. Como es de conocimiento público, la comunidad mapuche, Lop Suyay Left, es víctima del hostigamiento permanente e intento de desalojo por parte de esta familia que dice tener en propiedad más de 33.000 hectáreas y que no vive en el lugar, sino que intenta llevar adelante un negocio inmobiliario con las tierras mal habidas de la conquista del desierto por sus abuelos genocidas. La verdad es que todavía se aprende algo nuevo, ¿no? No tengo la menor idea que los araucanos anduvieron por el sur de Mendoza. Y los integrantes de nuestro gobierno, cuando le hablan de aborígenes, lo deben relacionar con Jerónimo y Toro Sentado, ya que tiene su mirada en Estados Unidos. De acá ni idea. Por eso esta gente va a avanzar todos los días. El gobierno argentino analiza de forma muy reservada la posibilidad de darle un vuelco rotundo al rol de las Fuerzas Armadas de cara a un futuro inmediato, instar a los militares para protagonizar una lucha en contra del narcotráfico y el terrorismo, no solo en las fronteras, sino también puertas adentro de la Argentina. El tema es polémico, pero el gobierno está dispuesto a dar este debate en búsqueda de consensos. Esto se evaluó en varias reuniones mantenidas la semana pasada entre el presidente Mauricio Macri, el ministro de Defensa Oscar Aguad, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de gabinete Marcos Peña, entre otros. Según pudo confirmar Infobae, de 3 fuentes de alta jerarquía de la Rosada, la intención del gobierno es dotar de un nuevo y moderno rol a las Fuerzas Armadas para combatir el avance del narcotráfico, especialmente en el norte del país y el conurbano. A la vez, la idea es que los militares también se ocupen del combate contra el terrorismo por medio de la ciberdefensa en cooperación con la Agencia Federal de Inteligencia y el Ministerio de Seguridad. Hay que entender que tanto el terrorismo como el narcotráfico ya no reconocen fronteras, y si decidimos combatir esto con seriedad y eficiencia, no vemos por qué no podemos poner a trabajar en esta lucha a las Fuerzas Armadas con los recaudos necesarios que se merece el tema, informó a Infobae un destacado funcionario que empezó a analizar con Macri y algunos ministros el tema. A su vez, el secretario de Estado remarcó que hay voluntad política para que los militares se pongan a disposición de un trabajo conjunto con la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura. Sin embargo, en los cuarteles ven con reticencia la idea del gobierno de utilizar las Fuerzas Armadas contra el terrorismo y el narco. Un sondeo entre los uniformados sobre la iniciativa del macrismo permite apreciar posturas contrapuestas con argumentos diversos. Bajo presupuesto, entrenamiento debajo del estándar deseado, material obsoleto, cuando no inoperable, éxodo de personal a la aviación comercial, marina mercante o hacia la nueva fuerza policial de la ciudad de Buenos Aires. Resulta por estos días moneda corriente en las filas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. No puedo dejar de pensar en tantos camaradas que, teniendo muy baja jerarquía, hoy purgan penas por haber cumplido órdenes que parecían legales en su momento y que luego fueron consideradas ilegítimas por parte de la justicia, llevando al banquillo tanto a jerarcas como a subordinados, sostuvo un oficial superior en diálogo con este medio.
En Argentina todo puede pasar. Si García Márquez escribió Macondo en Colombia, no me imagino lo que hubiese podido escribir aquí. Si estamos regresando a los 70, con atentados, sabotajes y desaparecidos, ¿por qué los militares que tienen 200 presos y 400 muertos por combatir el terrorismo no lo van a hacer de vuelta? Deben creer que cambiaron los políticos, que los que gobiernan son del mismo palo que ellos, igual que hace 40 años. Este tema de la rebelión de los araucanos nos lleva a algunas reflexiones. Primero, que los grandes medios del sistema deberían dar explicaciones por qué ocultaron este tema tantos años. La Nata dijo que éramos unos trastornados, los que hablábamos del plan Andinia, y hoy anda atacando a los araucanos por su pretensión de independencia. De mismo modo que ocultaron los hechos, están minimizando los atentados y sabotajes de los últimos días. Y quizá lo hagan porque suena muy extraño todo esto. Y la forma como están manejando el conflicto. Tengo memoria y viví esas épocas de fuego. De a poquito nos fueron involucrando en este conflicto en el que se escondía el pacto liberal marxista, muy parecido al de ahora. No olvidemos que todo esto tomó velocidad con el asesinato de Aramburu, planificado en el Ministerio de Defensa y ejecutado por Montoneros. Que 2 años más tarde el mismo gobierno militar posibilitó la fuga de los cabecillas guerrilleros de la cárcel de Rawson. Que la totalidad de los integrantes de la Cámara del Congreso votaron la ley de amnistía el 25 de mayo de 1973. A mí no me engañan de vuelta. Ninguno de los que hoy integran Sigamos y que repiten como loros lo que le ordena Durán Barbas no han hecho un solo comentario cuando comenzaron los disturbios en el sur, con la quema de propiedades, campos, el intento de asesinato de un oficial de justicia o los planes secesionistas. Ninguno de los que integran Sigamos en Neuquén, Río Negro, Chubut conocía a John Esguala. O se enteró del asesinato del sargento Aigo, donde está comprometido el hijo de un intendente de la zona. Curioso, ¿no? Ese silencio. Esta nota que voy a poner en pantalla de la Nata comienza a esclarecer las cosas. Clarín es el medio más emblemático del sistema global. ¿Por qué estas denuncias de la Nata no las hicieron cuando se producían los hechos? Si ya estaban enfrentados con los Kirchner, lo cayó La Nación, que es un diario vinculado a la CIA. Si lo quieren usar para las elecciones, ¿por qué no lo utilizaron en 2015? Esto prueba el pacto PRO-K y que Cristina les entregó el poder, tal como lo había establecido el sistema cuando todos desfilaron por Washington y Nueva York. La foto con John Esguala de la Nata es la mejor demostración para quienes trabajan las cúpulas araucanas. Al igual que en los 70, se van a llevar puestos a miles de perejiles de un lado y del otro lado. Ya comenzaron a aparecer, como los 70, los emblemas terroristas en las facultades. Eso yo lo viví en la Facultad de Economía. ¿Por qué no quieren meter nuevamente en un conflicto armado fratricida? ¿Qué les queda armar? ¿Una falsa bandera como la de Europa? Con la diferencia que lo que está en juego ahora es la integridad territorial. Y de paso, cañazo. En un combate contra el terrorismo y el narcotráfico, comienza una caza de brujas y se sacan de encima a los disidentes. Pero esta vez no nos van a tomar tan desprevenidos.
somos unos cuantos que ya conocemos este cuento. Y comenzamos a pasarnos información. Vamos a escuchar nuevos audios de Gendarmería para difundir lo que nos están ocultando quienes, al igual que en los 70, vienen a destruir la República Argentina. Bueno, atender. Ahí recién acabo de tener una conversación con el Marcelo Robles. Están bajando directivas de jefatura por el tema de los posibles acontecimientos que se den en estos días. Aparentemente se espera mucho quilombo, así que nadie viaje de uniforme, ni en colectivo, ni en autos particulares. Estén alertas cuando estén en sus casas, con sus familias, y también tienen que preparar o tener preparado un bolso con ropa por un posible acuartelamiento. ¿Sí? Esto vayan pasándolo al grupo de los agentes, y bueno, y ahora más tarde van a impartir directivas por el grupo nuevo que se creó. Estén alertas de las nuevas directivas que se van a dar y con cuidado, ¿sí? Porque aparentemente lo que quieren es cargarse a un personal policial. Se va a reforzar lo que es la guardia de prevención, que va a estar a cargo sí o sí de un mayor, y las dispersiones van a estar a cargo de mayores. Así que estén alertas. Atender. Ahí recién acabo de tener... Buenas tardes, camaradas. Les quería dar la notificación de lo que ya más o menos la mayoría está sabiendo, de lo que puede estar pasando a partir de hoy a las 0. De hoy a las 0 hasta el 03, hasta el 03 a las 0. Por ahí capaz que se extiende. Ojalá que no pase nada, pero con la mugre que hay parece que se extiende. Si el que no sabe, le paso a comentar. Hoy a las 10 de la mañana atacan a un gendarme en Tigre, a un personal de gendarmería, un principal exactamente en Tigre, que venía uniformado, porque ellos andan uniformados siempre, y no recibieron la notificación de que no tienen que andar. Todo el mundo tiene que andar de civil, viajar en sus autos particulares y en medio de transporte públicos, de civil, no uniformado, porque ya empezaron a atacar a los personales. Este personal de gendarmería resultó herido, apuñalado y cortado por un grupo de NN, justamente de esas agrupaciones. Este suboficial herido saca el arma, mata a uno y hiere a otro. Así que ya empezamos. Y ayer ya empezaron a poner pancartas en las iglesias. Así que el foco infeccioso ya se empezó a levantar. Les pido por favor a la mayoría de que tengan cuidado, abran los ojos, fíjense en si hay algún foco cerca de su casa infeccioso, de que si saben de que usamos ropa o pilcha, mirar para todos lados, porque se van a vengar de cualquier manera. Es lo que están buscando. Gracias y disculpen la hora. Esto ya nos lleva a desconfiar absolutamente de todo. De la velocidad de los atentados y sabotajes, y ya comenzamos a sospechar falsas banderas. Acá no está en juego solo una elección, ya que tanto el kirchnerismo como el masismo defienden el mismo sistema. Lo que se busca es consolidar un gobierno fuerte que reprima y que lleve adelante los planes de la élite global. Esto ya lo dije en 2013 y lo repetí en 2014. Sea quien fuera el próximo presidente, el modelo entraba con represión. Posiblemente estén protegiendo a Cristina y Massa para el caso que haya que imponerlo de otra forma ante el fracaso de Macri. A ello se debe este mensaje contemporaneizador de Cristina en esta campaña. ¿Un surdaje civilizado? También hay que aclarar de una buena vez el tema de la desaparición de Maldonado. Es indispensable conocer si realmente estaba en la zona. Basta de testigos berretas. Se hicieron diligencias con los celulares de los parientes el 25 de mayo
para establecer si hubo comunicaciones entre ellos que certifiquen que estaba en el bolsón? Es imprescindible aclarar esto para saber quién está mintiendo. Y basta de seguir difundiendo mentiras para despistar, como esta aparición en Salta. Si realmente estaba en el lugar, no se puede demorar más que se aclare dónde está el cuerpo o quién lo hizo desaparecer y quién lo ordenó. En caso contrario, es más que evidente que se busca un alzamiento terrorista. Se está provocando eso. La otra cosa que nos deja el conflicto con los araucanos es el tema de la propiedad de la tierra. Evidentemente es algo a revisar, en especial aquellos latifundios sin sentido. Hay que investigar el origen de los mismos. A raíz de lo expresado en un video en el programa del Grano del Sistema de la semana pasada, de la intervención de la inmobiliaria Bullrich en la venta de 1 millón de hectáreas en Chubut, me han enviado esta información. No es Esteban Bullrich, es Esteban José Bullrich Sorraquín Ocampo Alvear, ese que dijo que iba a hacer una campaña del desierto educativa. Su tatarabuelo fue Adolfo Jorge Bullrich Rejas, intendente de la ciudad de Buenos Aires nombrado por Roca entre 1898 y 1902. Pero lo más importante es que fundó una famosa casa de remate que funcionaba donde hoy está el Shopping Patio Bullrich y que se dedicaba especialmente a vender ganado, tierras y botines de guerra de la campaña del desierto. Entre las grandes porciones de tierra robada que remató Adolfo Bullrich, 900.000 hectáreas que compró la compañía Tierra del Sur Argentino, de capitales ingleses, con los aborígenes dentro. Unos 100 años después, en 1991, las tierras pasaron a manos de Benetton y hoy son famosas porque es allí donde se da la desaparición de Santiago Maldonado. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Bueno, la gendarmería es manejada por la otra Bullrich, pariente lejana o no tanto de Esteban, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Esta es la gente que nos gobierna. Yo pensé que Benetton había comprado campos vecinos hasta llegar a esa cantidad absurda de 923.000 hectáreas. Ni me imaginé que había sido en referencia de aquellas tierras que vendió Bullrich. Es fundamental tocar ese tema en función de una explotación comercial que esté comprendida dentro de un plan productivo nacional. Tampoco se les puede dar a los originarios tierras para que lleven adelante el pastoreo del siglo XVIII. Todos deben estar incluidos en ese plan productivo nacional. Aquellos que aducen tener miles de hectáreas de tiempo inmemorial se les deberá inspeccionar acerca de las mejoras que llevaron adelante durante este tiempo y qué actividad productiva llevaron adelante. Las que estuvieron ociosas deberán ser expropiadas y vendidas a quienes las trabajen. También deberán reconstruirse los bosques nativos que han sido talados. En el siglo XXI, con los adelantos tecnológicos y la hidroponía, ya no necesitamos tanta tierra cultivable, menos aún para vender la producción sin valor agregado. Debemos producir lo que necesite la industria alimentaria, tanto para el consumo interno como exportable con valor agregado. Termino. Repito que nos están metiendo en el mismo conflicto de los 70 y nos están metiendo en ese conflicto. Todavía no nos pudimos sacar el otro encima y nos están metiendo en ese mismo conflicto. O una querenco, gobernante apátrida que no le importa absolutamente nada y que nos están diciendo a boca de jarro que entreguemos las Malvinas, que entreguemos la Tierra del Fuego, que no hay problema, que la Argentina no tiene paredes angostas, permanentemente. Están trabajando todos para la disolución de la Argentina. La patria está en peligro. ¿Dónde están sus hijos?